Hoy vamos a mirar dos cosas que no debemos hacer. Venimos en instrucciones de parte del Señor que transmitió con Pablo a la iglesia tesalónica. Hemos hablado en esta última sección de salud, de palabras finales o de despedida en esta carta que Pablo escribe. Hay alrededor de 15 instrucciones. Hemos hablado ya de varias y hoy, entre hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos hablando de 5 instrucciones más que Pablo les da. Y hay 2 primeras de las cuales no debemos hacer y hay 3 cosas que debemos hacer que las vamos a dejar para dentro de 8 días. ¿Sí? Así que 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. En otra versión dice: no sofoquéis al espíritu, y no desprecien los mensajes inspirados, dice la otra versión. Y padre, que para mí siempre me ha llamado la atención cómo uno puede apagar el espíritu. Sin embargo, hoy, como yo les decía, a mí me gustan los días soleados. Y cuando amanece así como que nublado, uno como que también se me apaga el espíritu un poquito. No sé si a ustedes, a algunos les pasa eso, pero... Y hablábamos que ahí está relacionado mucho con algunas sustancias que uno tiene en el cuerpo, que se estimulan con la luz y que lo estimulan a uno a estar con el ánimo más alto que otros días, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasa lo mismo o no. A mí sí me pasa, ¿cierto? Así uno ve el día nublado y como que... Por eso vivimos por aquí cuando hay mucha lucecita. Hay otra gente que le gusta y necesita más los días nublados y el clima frío y se siente mejor, pero así nos ha hecho Dios. Pero me llama la atención como el Señor dice: no sofoquéis o no apaguéis el espíritu del Señor. Hay algo que estaba pasando en la iglesia en ese momento y tenemos que enfocarnos históricamente y lo que está pasando en las circunstancias en la iglesia a que Pablo le describe. Y no debemos olvidar que era una época donde no había palabra escrita. Digo, no podían tener la Biblia como hoy la tenemos todos, ¿sí? Ustedes tienen toda la Biblia. Sino que Dios hablaba a través de ¿qué? De los profetas. ¿Profetas quiénes eran? No era el que estaba prediciendo el futuro, como a veces tenemos la confusión de que simplemente transmitían lo que Dios les decía que tenían que decir al pueblo. Era el mensaje del Señor, y muchas de estas cosas son lo que están escritos hoy. Fueron cosas que se dijeron en su momento para la iglesia y hoy la tenemos en forma escrita. Inicialmente fue a través de papiros, después en la época de la Reforma Dios nos dio la inspiración para que hicieran la imprenta y se pudieran escribir mucho más ejemplares, ¿cierto? Y hoy tenemos la oportunidad de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios a la hora que querramos. Esa es la gran ventaja que tenemos. Sin embargo, en ese momento había que dar instrucciones de parte de Pablo. ¿Para qué? Para que no despreciaran las personas que estaban llevando la palabra de Dios, pero también después les dice unas instrucciones que vamos a ver dentro de 8 días, de que estuvieran muy atentos, porque así como se podía ser palabra de Dios, podía ser no palabra de Dios, sino creada por hombres. Y lo que nos dice, básicamente el mensaje aquí es: nos debemos de someternos a la voz del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero a través de ¿qué? De la exhortación de la palabra misma. Y no podemos descuidar las amonestaciones que el Señor nos da, porque nosotros cuando abrimos la palabra, ¿qué pasa? Nos exhorta, ¿cierto? Nos examina nuestra vida, nos exhorta a hacer cosas y también muchas veces nos amonesta. Y el Señor dice: estén atentos a eso, porque es palabra de Dios al fin y al cabo y nos está hablando en forma particular, como lo hace también en forma general. Sin embargo, nos dice: no descuiden y no descuiden que deben ser críticos a la palabra. Entonces, no solamente escuchar todo lo que nos dice un pastor, que es la forma que el Señor utiliza ahora a hombres que les permite llevar la palabra y el mensaje del Señor. Eso es lo que el Señor utiliza ahora a pastores, a maestros, pero ustedes tienen que ser críticos. Ustedes no pueden tragar entero, y es lo que el Señor nos advierte hoy y lo que siempre decimos aquí. Todos nosotros aquí leemos la palabra, tenemos momentos de escuchar la palabra del Señor en forma textual, pero también damos opiniones personales que no siempre tienen que estar correctas.
Y en eso insisto. Ustedes simplemente tienen que escuchar la palabra de Dios, pueden oír opiniones, pero la responsabilidad es personal de irse a la fuente, como hemos tratado de hacer. Y hemos aprendido en estos últimos años de muchas cosas que oímos de pastores muy estudiosos, hombres que han sido usados por Dios, pero que también se han equivocado. Y de pronto hemos tenido conceptos de pronto errados en su momento, que pronto no era lo que el Señor nos quería decir en su momento, pero que a través del tiempo hemos encontrado, hemos profundizado y tenemos la responsabilidad de ingresar a buscar los significados del hebreo original y mirar qué es lo que el Señor nos quiere decir en forma real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos tener un discernimiento, discernir la palabra del Señor, es lo que Él nos pide, y ser críticos. Nosotros no somos, insistimos, una fe ciega, simplemente lo que nos dice tenemos que obedecer, lo que nos dice un ser humano, pero sí tenemos que mirar a la luz de la palabra, porque lo único que confirma la palabra del Señor es la misma palabra. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, todo se recorrelaciona, y si hay algo en el Nuevo Testamento, uno se va al Antiguo Testamento y mira esa palabra. Y yo no sé qué tanto ustedes lo hacen, tantos tienen concordancia en sus casas, pero si no la tienen, en internet la hay. O sea, ya no hay excusa de decir, no, es que yo no tengo para comprar esos libros tan caros, o ya todas las herramientas las tenemos al alcance del internet. Entonces, ustedes no tienen diccionario bíblico, ustedes ven una palabra que no entienden, inmediatamente buscan en internet y ahí está. ¿Sí? Si no tienen internet en su casa, pues se van a un café internet, no importa. ¿Sí? Se toman un cafecito y ahí, pero ya casi que no hay excusa para no poder. Y empezamos a escarbar un poquito la palabra, como decía. Dice, no apaguen el espíritu. Y uno dice, ¿cómo así que no apaguen el espíritu? ¿Acaso el espíritu? ¿Qué es? Toca entrar a estudiar la palabra espíritu. Y la palabra original, hay dos palabras que hablan, cuando uno encuentra espíritu, son traducidas de dos palabras. En el hebreo 1, que es toda la parte del Antiguo Testamento, que se llama el rash, ¿sí? Es esta palabra de 3307, rash, y lo que traduce básicamente es un viento, aliento, una inhalación sensible, aire, aliento, ánimo, todo eso es las palabras, pero básicamente lo relacionan con el viento. Y en el Nuevo Testamento es la palabra neuma. Corriente, aire, respiración, soplo, brisa, aliento, espíritu, todo básicamente son dos palabras, tanto en el griego como en el hebreo, que traducen algo muy similar. ¿Qué es el viento? Decía yo. Porque eso es una de las formas de la traducción, pero el Señor a veces vamos a ver que lo utiliza a veces en otras cosas. ¿El viento qué es? Uno dice, ¿el viento dónde está? ¿Aquí hay viento? ¿Hay aire, no es cierto? El viento se puede sentir. Ustedes se paran abajo de la salida del aire acondicionado y sienten viento. Y depende de la magnitud de ese viento, puede llegar aquí a arrasar con todo. Pero ¿quién lo vio? Nadie, ¿no es cierto? Y el Señor utiliza cosas metafóricas en la palabra del Señor para explicarnos verdades profundas. El Espíritu del Señor está aquí, así no lo veamos, ¿no es cierto? Pero el Hijo era una manifestación carnal donde todo el mundo lo veía y por eso resucitó y todo el mundo fue testigo de que Él estaba ahí. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera ahí. También estaba ahí, ¿no es cierto? Así como en Pentecostés, así como en la creación del mundo, en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo también. Se manifestaba también como fuego, a veces como viento, se mostraban diferentes personas, diferentes formas, perdón. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Y el Señor nos dice que hoy está aquí, ¿no es cierto? Por su palabra. Que donde dos o tres están reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios también está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Así no lo veamos, pero sí se puede sentir. Y así es el viento. Entonces, el Espíritu Santo se muestra como persona, pero también como una fuerza, y utiliza las imágenes de fuerza que hay en la naturaleza. Curiosamente, en la Biblia aparecen como el viento, también como agua, porque dice que se derrama el Espíritu, ¿no es cierto? Y como si fuera agua, y también como fuego. Son las tres formas donde el Señor explica en forma metafórica lo que es el Espíritu Santo. Pero también dice que es una persona. ¿Por qué? Porque tiene su identidad, el Espíritu Santo, tiene su voluntad,
Eso es una cosa que y piensa y siente también. Es algo interesante ver eso en la figura que Dios utiliza del Espíritu Santo. Y por eso dice que se entristece también el Espíritu Santo. Así como los seres humanos tenemos sentimiento, el Espíritu Santo también siente. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene una voluntad propia que lo determina como no solamente como un viento, sino que también tiene características de una persona. Y miremos Efesios 4:30 al 31, donde nos habla de que se entristece el Espíritu Santo y nosotros podemos hacerlo entristecer, y tiene que ver, está muy relacionado con esto de apagar el Espíritu Santo. Son dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan en forma similar de eso. Dice: no causéis sufrimiento o tristeza a Rosh Hadokesh, Efesios 4:30-31. Rosh Hadokesh quiere decir precisamente, Rosh es el Espíritu, y Hash es el Espíritu Santo, Kodesh. Porque habéis sido sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Y fíjense que aquí nos habla de cómo entristecemos al Espíritu Santo, porque aquí nos estamos hablando de dos aspectos. Cuando nos habla de las profecías de la palabra de Dios, dice: no menosprecie la profecía, pero dice, es una forma de apagarlo, pero también una forma de entristecerlo es que no obedeciendo esa palabra. Y por eso el Señor dice: mire, ¿cómo lo entristecen? Dice: desechen toda amargura. Estamos hablando que debemos de ser gozosos. Y fíjense que si no somos gozosos y no obedecemos eso, caemos en el otro lado, donde estamos en amargura, en enojo, en ira, en agresividad, en calumnias, rencores. Y es la forma que uno entristece el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo apaga el Espíritu Santo uno? Cuando uno menosprecia la Escritura, cuando menosprecia la palabra de Dios y no la obedece. ¿Qué le pasa al Espíritu Santo? Se entristece. Entonces, no es que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo en plenitud, pero si uno no obedece la palabra del Señor, ¿qué pasa con él? Se va apagando. Y eso es lo que pasa con la desobediencia. Nosotros somos los que ocasionamos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. No es que Él se apague en sí mismo, sino que en nosotros se vuelve como inactivo. Todos tendríamos que tener la plenitud del Espíritu Santo en los dones, en poder hacer milagros, en poder hablar la palabra con denuedo, todos los dones que el Señor nos promete. Pero si no lo obedecemos y somos fieles a su palabra y menospreciamos lo que el Señor nos dice, pues simplemente dejamos que ese espíritu se apague. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Así es. Entonces dice: no causen sufrimiento, no causen tristeza. ¿Por qué? Porque el espíritu, vamos a ver, cuándo es contristado o cuándo se entristece. Entonces dice: el creyente, en vez de colaborar con su obra transformadora, se empeña en vivir según las pautas del mundo y en andar la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Entonces, cuando uno entristece al Espíritu Santo, como decía, aquí todos nos pasa, creo que nos hemos hablado de hecho muchas veces, salimos de aquí un domingo, el Señor nos habló, ¿sí? Y nos vamos emocionados y contentos y salimos a la calle y empezamos a olvidarnos de que el Señor nos habló, que estuviéramos gozosos. Lo acabamos de hablar esta semana, estas últimas semanas, de estar gozosos, de estar agradecidos. ¿Hasta cuándo fueron agradecidos? ¿Hasta cuándo fueron gozosos después de la palabra? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles todavía estaban gozosos? ¿Estaban agradecidos? Si estaban así, qué bueno. Pero hasta el viernes, hasta el viernes que no llegó la nómina, no pagaron la quincena. Muchas veces pasa eso. Entonces uno se va con la vanidad de la vida, con las cosas, y se deja llevar por todo el mundo, por el tráfico, por las cosas, y se va uno apagando. Y así como se va apagando uno, se va apagando el Espíritu Santo también, diciendo: oiga, les acabo de hablar, que estén gozosos, de que estén alegres, que sean agradecidos. ¿Y ahora qué pasó? O sea, ¿está siendo efectiva esa palabra en la vida de las personas? ¿O simplemente van ahí por rutina? Y en ese momento, cuando no estamos gozosos, como decía, es un imperativo, estamos desobedeciendo al Señor, no estamos aceptando las instrucciones del Señor. ¿Me explico? Y el Espíritu dice que se entristece y lo vamos apagando. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia precisamente eso: ojo, porque ustedes, si menosprecian la palabra, entristecen al Espíritu. Y si el Espíritu se entristece y se apaga, la iglesia se muere. Esa es la preocupación de Pablo, y por eso le está
hablando. Cuando el espíritu está apagado, cuando su voz es silenciada, dice cuando su autoridad es despreciada o cuando su persona es ignorada. Entonces así hay formas de entristecer al espíritu. Cuando uno le habla, eso no es para mí. ¿Se ha pasado eso? Entonces muchas veces oye la palabra y dice, esto es para el vecino. Si ese vecino escuchara esa palabra. Si mis hijos escucharan esa palabra, si no sé qué, pero es que el que la leyó fue usted y el que Dios le habló fue a usted. Eso es lo que pasa. Entonces uno dice, no, esa palabra no es para mí, eso es para los malos o para los otros. Uno a veces se siente mejor y cuando el Señor si le está diciendo eso a ustedes por algo. Entonces uno puede ignorar o despreciar o silenciar esa palabra, porque eso otra vez, muchas veces, no decía, a usted le han pasado, está orando por una persona y el Señor le da una palabra para esa persona. Y ustedes por pena no se la dicen. Entonces fíjense que pueden pasar las dos cosas, que el Señor le hable a usted y que usted no le haga caso de que sea para usted. Otras veces le da una palabra para que la comparta con alguien y tampoco la usa. Entonces el Señor dice, mire este cabezón, ¿para qué le hablo tanto? ¿Sí? Como dice, a veces tiene que utilizar como utilizó un burro para que hablara porque la persona no quería escucharlo. Entonces dice, si este no quiere hablar, voy a hacer hasta que las piedras hablen. Entonces entristece el espíritu con uno, porque él dice, mire, estoy hablando claro, me pide en oración que le hablo y no me hace caso. O piensa que no es para él. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos ignorar la palabra de Dios, no podemos menospreciarla o despreciarla, y no la podemos silenciar. Mire, volvamos a leer 1 Tesalonicenses 5:20, dice, no desprecien las profecías. Y nos dice dos cosas que vamos a ver más adelante. Dice, sométalo todo a prueba y aférrese a lo bueno. Es lo que dice la palabra. Bueno, no todo el que le dice a uno que esto es palabra de Dios, porque eso es lo que habitualmente se escucha. Él le dice, todo lo que escuche, que sea de parte de Dios, sométalo a prueba. Es bien delicado el tema de la profecía. Cada vez en muchas iglesias se habla de los profetas. ¿Profeta quién es? El que lleva la palabra del Señor, no el que inventa cosas que van a pasar en el futuro, que es lo que habitualmente relacionamos, ¿sí? Eso es lo que habitualmente pasa. Entonces, ¿de dónde viene la palabra profecía? Que es importante que lo tengamos bien claro. La palabra significa proclamar, y es algo que a veces la gente no lo toma así, y no es predecir, que es lo que habitualmente nos gusta. La gente dice profeta, y entonces dice, ay, qué rico, vamos a ver qué es lo que nos dice para el futuro. Y eso entramos en el plano de la adivinación. Y eso le encanta a mucha gente. Y cada vez que dicen profeta, las iglesias se llenan. ¿Sí? Para ver qué va a pasar con mi futuro. Yo no sé qué a la gente le encanta el futuro. Ahorita hablábamos de que nos gusta tener planeado hasta que vamos a cocinar en 2-3 días y todo eso, y saber qué va a pasar en el futuro y qué vamos a hacer en el futuro. Y el Señor lo que nos dice, oiga, prepárese para el día de hoy y haga caso de lo que yo le mando que hagan hoy. Y no se preocupen por el día de mañana porque no saben si van a amanecer vivos. Pero a la gente le encanta mirar y tener todo controlado hacia el futuro, cuando no podemos controlar absolutamente nada. Lo que le dice, sométanse a la palabra y hagan lo que yo les digo que hagan hoy. Confíen en mí hoy y obedézcanme hoy. Eso es lo que nos dice la palabra. Y entonces para eso manda la profecía, para proclamar la voluntad del Señor para el día de hoy. Eso es lo que utiliza la palabra. Pero el asunto es proclamar. Entonces todo el que hable la palabra de Dios es profeta. ¿Ustedes han compartido la palabra de Dios? Entonces son profetas. Porque están hablando lo que el Señor dice que digan. Entonces, como decía antes, y de hecho se dice que casi que la profecía llegó hasta donde los apóstoles, porque fue donde se hizo el canon. La otra forma de hablar es lo que el Señor ya está escrito ahí. Dice en Apocalipsis que nadie puede agregar ni quitar nada de esa palabra que ya dio. ¿Por qué? Porque el que le pone algo más, le va a poner también todas las maldiciones o todas las plagas para su vida, las que dice la palabra. Y si la quita, también le va a quitar el libro de la vida. Entonces uno no puede inventar nada más, dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ni nada, todo ya sucedió, y lo que tenía que el Señor decir, ya lo dijo y está en su palabra. Entonces nadie le puede agregar absolutamente nada más a esto.
Pero si usted habla la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios y la comparte la palabra de Dios, usted está siendo profeta. Eso es lo que dice la. Ustedes proclaman la palabra de Dios, no predicen nada diferente o nuevo que vaya a suceder. Eso lo tenemos que tener muy claro. Mire lo que pasa en Deuteronomio 18, 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo poder reconocer un mensaje que no provenga del Señor? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción y no le temas. Hablando de temor, alguien me escribió esta mañana: ore por mí porque estoy lleno de temor. Y yo le decía, le podría decir, ya sé a qué le temes, ¿cierto? Y dice, oh, profeta, ¿cierto? Ya adivinó a qué le temía yo. No tengo ni idea, no me dijo a qué le temía, ni tengo por qué yo saberlo. Pero me está diciendo, oren por mí porque estoy lleno de temor. ¿Cuál es la función de uno como profeta? Primero, orar. Y segundo, compartir un mensaje donde diga, ¿sí? Y él dice, cuando yo temo, yo confío en ti, dice un salmo. Entonces yo le mando la palabra y soy profeta por eso. Porque el Señor dice en su palabra que el que confía en Él no tiene temor. Y el devocional que nos dio esta mañana era ¿de qué? De la confianza. Entonces le mandé el tema de la confianza. Si ella le quiere creer al Señor y obedecer lo que el Señor dice, debe confiar en el Señor y va a sacar todo temor de su vida. Si no lo hace, pues va a entristecer al Espíritu porque no le está creyendo al Espíritu. Y uno también se entristece porque va a seguir esclavizada del temor. Pero eso es lo que el Señor nos manda a hacer, compartir palabra. Mande palabra, un versículo es palabra del Señor y usted está siendo profeta sobre eso, porque está proclamando las verdades del Señor, las que ustedes deben creer también, y lo que ustedes creen deben compartirlo. Y no sacarle una cantidad de teorías del temor, de la psicología y de cosas, porque ahí se empiezan a agregar cosas que el Señor de pronto no ha dicho. Pero que el Señor dice, es que ¿qué? Que si tiene temor, confía en el Señor. Eso es todo. Y si usted confía en el Señor, se le va el temor. Entonces, eso es lo que uno debe hacer. Pero precisamente aquí decía, ¿cómo sabemos que proviene del Señor? Para esa época, como digo, era mucho más difícil y mucha gente aparecía hablando el nombre del Señor. Y es bien curioso que uno va a unos versículos antes, ahí a partir del 16, si ustedes están ahí parados. Conforme a todo lo que pediste de Jehová tu Dios en Horeb, el día que de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Jehová me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará de todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. Pero el profeta tenga presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Mire lo que es tan delicado, porque el mismo pueblo, Dios le hablaba antes a su pueblo, en forma directa, y el pueblo le pidió a Dios que no le hablara. Y Dios le hizo caso. Le dice, como no quieren que yo les hable, les voy a mandar a alguien para que hable en mi nombre. Y a ese le van a tener que hacer caso, porque va con mi autorización. Yo le delego a esta persona que hable en mi nombre, yo le voy a hablar a él, y a los demás van a tener que hacer caso lo que él les hable. Y ahí empezó, se puede decir, la profecía, porque el mismo pueblo le pidió que no hablara. ¿Cuándo sucedió eso? Pasemos a Éxodo 20, 18, 20. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. ¿Qué les decía en ese caso Moisés? No tengan miedo, le responde Moisés. Dios ha venido a ponerlo a prueba para que sientan temor de él y no pequen.
Y me llamaba la atención precisamente en eso que está pasando, porque una cosa es tener temor del Señor, ¿cierto? Y otra cosa es tener miedo. Entonces, temor es precisamente saber que Dios es un Dios de justicia y que se pone iracundo también cuando uno está pecando. Primero se entristece, pasa el mismo proceso, se entristece, pero después se llena de ira si la gente no corrige su rumbo. Eso es el temor al Señor, saber que Dios es justo también. Pero no es para tenerle miedo. Fíjese que Moisés le decía, no tenga miedo. Él ya había experimentado hablar con el Señor. Y sabía que Dios no venía a matarlo simplemente. Se manifestaba con poder porque Dios es poder. Y precisamente hablaba de que había fuego, de que había truenos, de que había ¿qué? ¿Qué más decía ahí? Relámpagos, trompetas. O sea, mire el ruido con el que el Señor en ese momento hablaba. Y la gente se asustaba. ¿Ustedes se asustan con los relámpagos? ¿Cierto? Así es la voz de Dios. Como con trompeta, como un relámpago hablaba y podía ser, pero era Dios y Él no quería con esa voz acabar a su pueblo. Pero era su forma de manifestarse. Y Moisés ya la tenía clarita, ya había hablado, ya había experimentado con Él, no había salido no había bajado muerto de su encuentro. Al contrario, salía también resplandeciente, iluminado. Esa es la forma que Moisés salía, pero no había muerto porque Dios es un Dios de amor, que no viene a acabar con su pueblo. Pero la gente sintió miedo y le pidió al Señor que mejor bien hablara a través de Moisés suavecito. Y la gente rompió esa comunicación con él y pidió profetas y dijo, bueno, si ustedes lo que quieren, yo les mando profetas y les mando personas que les hablen. Eso fue lo que hizo el Señor y por eso empezó a hablar a través de seres humanos y de hombres. Entonces, como les decía, Dios ha hablado de diferentes formas a través de la historia de la humanidad. Siempre busca los métodos para hablarnos. Eso es muy evidente en la forma de Dios. Pero a veces dice la normativa de Dios, en este momento como la tenemos, como digo, llegó a hablar a través de, casi que la primera forma de escritura la hizo a través de piedras. Entonces les dijo, no, ahí están los 10 mandamientos, y lo hizo. Él busca la forma, como digo, escrita, oral, a través de otros, de hablarnos cuál es la voluntad que Él quiere para nuestras vidas. Ahorita, ¿cómo lo tenemos? En esas horas, como digo, en la Biblia escrita y en la Biblia virtual también. Ya lo ven en el celular, en todas partes está la palabra. Y yo siempre a través de toda su historia he buscado la forma de cómo hablarle al ser humano. Pero ahí viene el tema, ¿es tan fácil encontrar la palabra de Dios? Pues la gente sigue buscando a hombres que le hablen. Y le encanta cuando dice, así dice el Señor. ¿Cierto? El que madruga, Dios le ayuda. Y la gente no pide madrugar. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Ninguna parte aparece, pero todo el mundo le cree. Es muy fácil llegar a uno a decir, así dice el Señor, y la gente dice, bueno, si le dijo el Señor, ese sí es. Entonces, la única forma de que el Señor ahorita nos hable es a través de la palabra. Todo lo demás son opiniones personales. Y eso es lo que el mismo río que había en esa época de la iglesia primitiva, es el mismo río que existe hoy. Ahorita cualquiera de para, yo vengo a hablar en el nombre del Señor y habla una cantidad de cosas que no están en la palabra. Yo les decía alguna vez, nosotros nos llamaron un día en la noche de que iba a haber un maremoto en Cartagena, que el profeta les había dicho y que toda la iglesia en Bogotá estaba orando por esa cosa. Mi esposa me despierta a mí toda asustada, me acaban de decir que hay un maremoto. Y acuéstate y sigue durmiendo porque el Señor no ha dicho nada en su palabra ni... O sea, eso no es verdad y nos va a quitar la paz ahorita. Oramos y nos seguimos durmiendo como si nada. No hubo ningún maremoto. Pero todo el mundo dice, en el nombre del Señor, a nosotros nos dijo que... Y si no sucedió, como dice la palabra, no le tengan miedo, decía ahí. Porque eso no... Si el Señor nos quiere hablar, nos tiene que hablar a través del Espíritu a otros y no tiene por qué mandar mensajes con otros. ¿Me explico? O sea, nosotros, yo le decía, no nos ha dicho nada, ¿para qué no vamos a ir corriendo? Pero muchos de pronto con una llamada de esas, si no tienen claro lo que es la profecía, pues se van corriendo. ¿Y la profecía para qué es? Para edificar la iglesia. La profecía no es para cosas particulares. ¿Me explico? No es para personas individuales. La profecía ¿para qué es? Para edificar la iglesia. Ese es el propósito de la profecía.
que es proclamar la palabra del Señor para que la iglesia crezca, o para consolarla. A veces la iglesia está toda con dudas de qué hacer ante una situación, y el Señor a través de la palabra ya escrita muestra qué es lo que hay que hacer, y calma a la gente y la consuela en momentos de angustia y tribulación, cuando hay persecuciones, y siempre les dice: confíen en mí, pero ahí está ya todo escrito. Pero de pronto aparece alguien: así dice el Señor, y le cree más a ese Señor que lo dice que al Señor de la palabra que la tenemos aquí escrita. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando se dice: a mí me dijo el Señor, o así dice el Señor, en forma particular, con un propósito particular, y no para que sea de crecimiento de la iglesia. Yo siempre fui muy escéptico, y a veces menospreciaba ciertas profecías de muchas iglesias desde niño, porque desde niño vi mucha gente que hablaba en nombre del Señor, y uno decía, y después con el tiempo uno veía que no se cumplía. Entonces es muy fácil que aparezca este tipo de personajes en la historia de la iglesia. Yo les he comentado muchas veces la situación que viví alguna vez, que me invitaron a una reunión de profecía, que venía un profeta por allá del exterior, y yo les decía: yo a esas reuniones no, prefiero no ir. O sea, yo era bastante escéptico a eso. Y al final se dieron muchas circunstancias ese día que yo decía: algo está pasando raro y voy a ir. Y efectivamente fui, y el Señor estaba ahí predicando. Vi la iglesia más llena que nunca, como siempre sucede en estas cosas de profecía. Pero yo me escondí por ahí en el último rincón de ese auditorio, con cierta espíritu de ser escéptico a eso, de no creer en eso. Pero a medida que iba pasando yo sentía que el Señor me estaba moviendo algo adentro, y dije: sí, algo está pasando extraño. Y ese día fue cuando el Señor me dijo: yo te traje a esta ciudad para que seas columna y maestro de mi iglesia. Me hicieron pasar al frente, después, fue de los pocos que me llamó ese día, me hizo pasar al frente, y fue cuando me dijo: yo te voy a utilizar como maestro y como columna de la iglesia. Y me dijo otras cosas que yo quedé así como que, ¿será cierto o no será cierto? Pero para mí era muy evidente la presencia del Señor ese día. Y eso quedó en mi corazón, se lo compartí a mi esposa, y le digo que pasaron 10 años y no dijo nada. No pasó nada, el Señor me utilizó ni nada. Y 10 años después pasaron. Y hasta que un día el pastor, miren, me dice: ¿sabes qué? Me llamó: necesito que seas columna y seas maestro de esta iglesia. Y cuando me dijo eso, yo recordé las palabras de 10 años atrás, que me dijo exactamente lo mismo. Y eso es lo que uno debe probar al Espíritu. ¿Será cierto lo que eso era para mí? Y mientras tanto, si no lo prueba, no se mueva, no haga nada. Porque muchas veces uno dice: el Señor me está hablando aquí. Pero yo les digo siempre: insistan al Señor de que les pruebe a través de otras cosas que sí es para ustedes. ¿Sí? Porque a veces uno de la primera sale emocionado y resulta que no. El Señor no está hablando de eso, simplemente fue cosa de uno. Y yo siempre le pedí al Señor: pruébame de verdad que sí, si me quieres utilizar. Yo venía aquí por un año a esta ciudad, y cuando me dice que me iba a utilizar en esta ciudad, y de pronto pasan circunstancias que me van haciendo quedarme en esta ciudad, yo decía: pues el Señor sí me dijo que me iba a utilizar en esta ciudad, pero ¿cuándo? No tengo ni idea. 10 años pasaron. Pero uno no debe tener ni temor ni nada, dice: pues si el Señor lo dijo y era para mí, algún día lo va a cumplir. Y como digo, 10 años empezó el Señor a utilizarme, cuando yo no lo deseaba, ni lo planeaba, ni pedía que fuera así. Y el Señor a veces lo llama a uno a hacer cosas que uno no quiere hacer. Y eso no siempre es lo que uno desea hacer. Mis planes eran regresarme a Bogotá y dedicarme a otra cosa muy diferente. De pronto, ¿sí? Pero el Señor dice: te voy a utilizar en eso, y Él lo cumple. Y hoy me tiene aquí parado enseñando algo que nunca me imaginé hacer. Entonces, sí probó su palabra y que era verdad. Y por eso uno dice: pues debo confiar en el Señor, si es su verdad. Debo estar descansando en Él y no con temor de que qué va a pasar. Cuando Él quiera utilizarlo a uno, lo va a utilizar, y es para el crecimiento de su iglesia. Así sea un granito de arena lo que lo ponga uno a poner. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, debemos estar con cuidado. Si alguien decía esta frase que me gustaba,
Tanto el creyente como la iglesia local deben evitar los extremos. El legalista y el formalista apagarían el fuego, mientras que el fanático permitiría que acabaran con todo. Y el Señor es de equilibrio. El Señor es un Dios de equilibrio. Como digo, no puede uno decir, oiga, todo el que habla de profecía, aquí que no venga a hablar de profecía, ¿no es cierto? Esa no es la posición, porque uno puede apagar el espíritu. A veces podemos tener aquí a alguien invitado y dice, el Señor me está mostrando una palabra para ustedes y lo muestra a través de la palabra, y esta palabra es para esta iglesia. Y uno dice, ese no le paren bola, ese es un charlatán, ese quién sabe qué es, ese no es... Mire, Dios utiliza personas que no necesitan ser estudiadas, ¿sí? De pronto cualquiera aquí, la persona del aseo, pasa y nos dice, oiga, el Señor me está hablando y que les muestre esta palabra a ustedes. Y uno dice, ¿qué le voy a hacer caso a esa persona que es del aseo? ¿Quién ha dicho que Dios utiliza personas doctas, estudiosas para hablar solamente? Si utilizó burros, ¿por qué no puede utilizar a cualquier persona que no se ha preparado? Pero eso no menosprecia la palabra del Señor, no menosprecia la profecía, porque el Señor puede utilizar a cualquier persona para hablarnos. ¿Me explico? Y Él dice, no menosprecien a las personas, pero tampoco hagan escándalo, como digo, los fanáticos, ya lo dijo y entonces es verdad y vamos a creerle ciegamente sin comprobar eso. Entonces, pueden pasar los dos extremos, y pasaban en eso, como digo, en la iglesia primitiva, donde la gente hablaba en lenguas y entonces todo el mundo hablaba en lenguas en desorden. ¿Y qué se edificaba la iglesia en eso? Nada, de pronto. Y pasa en muchas iglesias, la gente empieza a hablar en lenguas. ¿Y qué aprendió la iglesia y cómo creció la iglesia? Nada, salen de ahí esa reunión y pasa como si nada. Eso pasa con el fanatismo. Pero entonces no puede caer en ninguno de los dos extremos. Ni armar un desorden porque alguien dice que viene en nombre del Señor, ni sacarlo corriendo. ¿Me explico? Es el equilibrio que el Señor nos manda a hacer, y debemos estar muy atentos como iglesia a eso que dice que hagamos. 1 Corintios 14:3 nos habla para qué es la palabra del Señor. En cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y Pablo es muy claro en eso. Yo no sé cuántos de ustedes desearían hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Y quiénes prefieren evangelizar o compartir la palabra o enseñar la palabra? La gente dice, ay, sí. Muchos anhelan hablar en lenguas, es la realidad. Pero deberían desear mucho más compartir la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que edifica a la iglesia, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a evangelizar. Y Pablo lo dice aquí clarito, el que anhela eso, es bueno, está bien que anhela hablar en lenguas, pero eso es para hablar con el Señor y edificarse personalmente. Pero no para que pare en una iglesia a hablar en lenguas y que nadie le entiende, porque es para llamar la atención. ¿Ah? Que a no ser que interprete. A no ser que interprete, o que haya un intérprete en esa reunión, como el Señor dice, y dice, el Señor está hablando esto a través de esa persona. Ese es un don que a otros les da, ser intérprete de lenguas. Entonces, es muy claro Pablo en este mensaje, donde dice, debemos profetizar, es hablar del Señor. Que no les dé pena pararse aquí, como les digo, uno les dice, oiga, el domingo quiero que comparta. Ay, no, pero qué pena, que no sé qué, que no sé qué. No, es que es hablar lo que el Señor les hable. Y eso es algo que todo el mundo debe anhelar, ser instrumento del Señor. Pero también es cierto que donde Dios imparte dones, como decía, también el diablo imparte cosas que utilice para desviar a eso. Entonces, muchas veces no todo el que dice estoy hablando en el nombre del Señor está hablando de ese Señor. No dice de qué Señor, si Señor con mayúscula o Señor con minúscula, como dicen. Toda la vida, desde que ha habido hombres hablando de Dios, ha habido hombres también tratando de desviar a la gente de Dios. Y es lo que el Señor nos dice, estén atentos, porque el enemigo es astuto, ¿no es cierto? Examínelo todo, pero ¿qué? Retenga lo bueno. Y dentro de 8 días estaremos hablando de eso, de qué es examinarlo todo.
hay que poner mucha atención a eso, porque hay muchos falsos profetas desde toda la antigüedad también. Han habido falsos profetas y han hecho que la gente se desvíe fácilmente. Mire, hace 3 días estaba yo en Carulla. Me fui a Carulla un momentico, salí del trabajo, fui a sacar dinero del cajero y saqué el dinero, me lo eché entre el bolsillo y me fui, agarré 2 o 3 cosas que necesitaba y fui a pagar. Y cuando estaba pagando, la cajera le está diciendo a la otra cajera: mire el billete falso que me metieron de 50,000 pesos. Y todos: qué bruta, no sé qué. O sea, empezaron a decirle cosas a la gente que estaba ahí: pero si es evidente que es falso, eso no brilla. Ahí le pusieron. Y pues a veces hay muchos billetes falsos que para uno se le pueden pagar como auténticos, ¿no es cierto? Si uno no es experto en los billetes y no sabe todos los... Y yo decía: oye, pobre muchacha, 50,000 pesos ahora que le descuadraron, que iban a mirar las cámaras, quién había sido. Bueno, empezó todo el tema ahí. Y yo salí de ahí, pues, diciéndome, llevando en la mente a esta pobre mujer que la habían engañado. Y cuando llegué a la casa, había sacado un dinero para pagarle a un obrero que estaba en mi casa trabajando. Y me metí a la mano y fui a pagarle y empecé a contarle. Me faltaban 100,000 pesos. Dije: me robaron 100,000 pesos, ¿pero en dónde? O sea, pues el cajero no me los dio o algo pasó, pero... Y yo decía: mire, lo que toca ser atento uno, porque uno se confía de que el cajero me está dando eso, y yo no cuento o no contaba nunca cuando el cajero me daba el dinero. Ahora digo: ahora me toca contar, porque puede equivocar, porque es que no hubo ninguna, yo no pagué con eso, pagué con la tarjeta de crédito. Bueno, no había forma de que se salieran del bolsillo. Entonces la única forma fue el cajero. Pero uno se confía tanto del cajero, o sea, que el cajero lo da completo, y muchas veces no. Como la cajera se confiaba de que le habían dado un billete real, y tampoco es... Y eso es lo que le llama a uno a estar atento a todas las circunstancias, porque cuando uno se confía, ahí es donde lo tumban a uno. Y así pasa espiritualmente. Entonces no es que confíen en los hombres, porque si nos paramos aquí... No, todo tiene que ir relacionado con la persona en sí, pero el único que uno puede confiar es en la palabra del Señor y creerle a Él. ¿Me explico? Para uno es muy fácil, cualquiera puede parar aquí y llenarlos de cuentos. Y como digo, Dios le da dones a la gente para ser elocuente, pero a otros también, Satanás también le da dones y todo, y hay gente muy charlatera y se convence a la gente. Y en eso el Señor les dice: pongan mucha atención, porque los falsificadores están por todo lado y no se puede uno confiar. Lo cierto es que, como digo, el Señor a través siempre se comunica y habla, siempre es el deseo. Dios es un Dios que habla y se comunica a través de todos los medios. No hay excusa para decir que el Señor no nos está hablando y que tenemos que buscar a otros medios, otras personas para que nos hablen. Entonces, como le digo, a veces capacita a predicadores que proclaman el Evangelio. Dios da talento para eso. Hay gente que lo hace a través de chistes, a través de todas las formas. Hay gente que es muy elocuente para hablar la palabra del Señor. Muchos con profundidad, otros sin profundidad. A otros, como les decía, que es el caso que a mí me llamó a hacer, fue ser maestro. ¿Sí? ¿Cierto? Para que uno analizar, profundizar en la palabra. Esa es la función del maestro. Y tratarlo de enseñar con sabiduría. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Y a otros les da discernimiento, que es algo que debemos todos pedir. ¿Qué es el discernimiento? Mirar cómo aplico eso a la vida y saber si eso es verdad o no es verdad. Lo que hay es algo que todo el mundo debe anhelar para momentos decisivos. Como digo, Dios nos permite pasar a través de diferentes situaciones. Y el Señor nos dice: esta palabra es para esta iglesia. ¿Cómo la debemos aplicar? Es lo que el Señor nos tiene que mostrar. Y es importante que siempre entendamos que la palabra siempre amonesta, siempre anima y siempre consuela. No todo lo que hacemos lo hacemos bien. ¿Me explico? Y es cuando el Señor a veces nos jala las orejas a través de una palabra y nos dice: mire, esto está mal. Y a veces, nos guste o no nos guste, es la verdad lo que el Señor nos dice. Y le toca a uno, ¿qué? Corregir el rumbo.
No porque siempre lo ha hecho así, está bien. Y el Señor a través de su palabra le muestra a uno y dice, qué pena, por aquí no hay camino. Pero no te desanimes, ¿cierto? Lo anima a uno a seguir adelante, a seguir obedeciéndolo y seguir creyéndolo. Y a veces uno se entristece y eso, y el Señor viene y con su palabra nos consuela. Y uno ve que toda la palabra siempre funciona de la misma forma. Siempre nos está jalando las orejas, pero al mismo tiempo nos está animando y nos está consolando. ¿Para qué? Para que vivamos una vida gozosa, alegre en el Señor. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Y la única forma es que, escudriñando la palabra, yo insisto. Yo les insisto en eso. No sé cuántas horas ustedes duran o le dedican a estudiar la palabra del Señor entre semana. O solamente limitan aquí cada 8 días a lo que yo les quiera decir. Eso es lo que diferencia un cristiano. No podemos seguir ahí como el tema religioso, como los católicos o como mucha gente en la religiosidad del evangelismo también, que es lo que el pastor diga cada 8 días y con eso me quedo. Esta gente, como decía, estudiaba la palabra todos los días en la iglesia primitiva. Y todos los días se reunían a estudiar la palabra y a escudriñar la palabra. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a través de Pablo a la iglesia de Tesalónica. No confíen en cualquiera, examinen todo, pero dice, examinen, revisen todo. Como digo, a través de esto de las raíces hebreas hemos encontrado una cantidad de cosas muy interesantes que nos revelan muchas cosas, pero también hay otras cosas que uno dice, hay que agarrarlas con pinza y con cuidado porque de pronto no todo es verdad. Entonces, todo hay cosas, me sorprende, ahorita estoy en Bogotá y me encuentro con otra gente que está en la misma tónica y digo, oiga, que el Señor está moviendo por todo lado esto, y personas que cada día están más buscando eso y algo está pasando, y uno tiene que estar atento a eso. El Señor está mostrando nuevas revelaciones, nuevas cosas que siempre han estado ahí, pero que nosotros las conocíamos, no es nada nuevo. Siempre han estado ahí, pero no han sido reveladas para nosotros. Ahora hay un movimiento donde estamos mucha gente encontrando cosas que antes no veíamos. Pero de todo modo, tengo que ser muy cuidadoso, escudriñar perfectamente y mirarse el significado original de las palabras para ver qué era el mensaje. Te digo, hace 8 días estaba en clase, el miércoles, y hablaba de la traducción de niños, y decía como, cuando uno escucha el pasaje de que cuando uno se acerca a los niños y debe ser como niño, y para mí era claro eso, y de pronto me dice, no, es que ahí no dice niño. Y yo, ¿cómo así que no dice niño? ¿Sí? Si para mí siempre ahí decía niño. No, es que la traducción ahí es como siervo. Uno debe ser como siervo. Y yo, entonces son cosas que le cambian el concepto y que pronto los traductores, bien o mal intencionados, no sé, le pareció que era como niño. Pero de niño a siervo hay 2 cosas diferentes. ¿Sí? Y le cambia a uno el concepto de las cosas y uno dice, bueno, pues si el Señor permite que yo conozca eso ahora, pues tengo que verlo como siervo. ¿Me explico? Eso es lo que uno, pero es la responsabilidad de uno. Y uno ciegamente entendió que eran niños, y pues eran niños. Uno sabe lo que es un niño. Pero cuando le dice, no, es que es siervo, entonces uno dice, no, pues esto tiene otras connotaciones diferentes. ¿Me explico? Y eso es responsabilidad de cada quien. Yo no le puedo echar la culpa a mis pastores, a mi gente que así me lo dijo, porque era responsabilidad mía averiguar, escudriñar. Y eso es lo que el Señor nos... Juan 3, 7, 8 dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Yo siempre les digo, con el Espíritu Santo uno no lo puede encasillar. No le podemos poner norma al Espíritu Santo. Él obra siempre como quiera. Una vez hablaba, y la forma de yo poder comprender un poco más del Espíritu Santo, que a veces es un tema que mucha gente no prefiere tocar porque es difícil de hacerlo entender, ¿cierto? Como que no se ve. Yo hablarles del viento y hacer una cátedra del viento aquí a veces no es fácil, ¿no es cierto? Pero algún autor me decía de la palabra original también del espíritu, que es una palabra femenina, y es la única palabra femenina que se refiere a Dios, y representaba el espíritu como la parte femenina de Dios.
Y no es que estoy diciendo que Dios es la parte mujer, o sea, no me quiero meter en el tema de género en ese aspecto, pero sí es una forma de comprender cómo funciona el espíritu. Y no es por nada, pero a las mujeres entenderlas es difícil, como dices, Dios nos manda a amarlas, no a entenderlas. Y así pasa con el Espíritu Santo, ¿sí? Un día amanece de una manera, otro día de otra, cuando uno piensa que es por aquí, no, ella es por acá, o sea, así es la mujer, creo que la mayoría, ¿no es cierto? Nos sorprende todo el tiempo y así es el Espíritu Santo, es esa parte que uno no... Y él, es como explicaba en la parte femenina y decía, usted no los puede encasillar, él aparece por donde sea, a la hora que quiera, ¿sí? Y se manifiesta como quiere. A veces se presenta como fuego, a veces se presenta como viento, a veces se presenta hablando en lenguas, otra vez está calladito, silenciado y habla a través de cualquier mensaje silencioso, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. Entonces no lo puede uno encasillar de que siempre va a hacer, una vez uno le pide que sane una persona y la sana, otra vez le pide que la sane y no la sana. ¿Estamos de acuerdo? Pero que está ahí, está ahí. Entonces no podemos manejarlo ni nada, simplemente él hace como bien le parece, y es lo que dice Juan en su palabra. Entonces todos los que manden al Señor a hablar del Señor hay que escucharlo siempre con respeto, pero siempre con un espíritu crítico, de que hay que mirar y corroborar que lo que dice está conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. A mí no me molesta que me digan, no, usted está equivocado, me parece que decía, bueno, investiguemos, revisemos el tema y lleguemos a una verdad, que es lo que el Señor quiere decir. Mi palabra no es la última palabra, insisto en eso. Aquí todos nos podemos equivocar, pero toca ir a la palabra y buscar fuentes donde el Señor nos revele qué es la verdad. Entonces no debemos tragar nada, no debemos tragarnos nada ni rechazar nada. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que el Señor busca, el equilibrio en la palabra del Señor. Primera de Corintios 14, 29. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás, ¿qué? Examinen con cuidado lo dicho. Deben mirar siempre que el Señor, qué es lo que nos advierte, qué es lo que nos reprende, qué nos exhorta, qué es lo que nos consuela. Pero ningún mensaje. 14:29. Hay que estar muy atentos de que se cumpla esto de la palabra, que si esta palabra es para consolarnos, para advertirnos, para reprendernos, o cuál es el propósito de la palabra del Señor para nuestras vidas. Pero no, como digo, ningún mensaje debe ser a primera vista rechazado, sino que tiene que ser probado. Y terminamos con 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y esa palabra para mí es clave, como digo, porque la única verdad que existe es la palabra del Señor. Es la única verdad. Jesucristo es la verdad, que es la palabra encarnada. Pero el Señor siempre nos da libertad a nosotros. No da libertad de que se nos dé la gana de hacernos. Es que cuando uno conoce la verdad, nos quita todas las ataduras de muchas cosas que traemos preestablecidas, que porque nos la enseñaron en la casa así era. Y le insisto, su papá podía estar equivocado, su mamá podía estar equivocado, su pastor anterior, lo que fuera, podían estar equivocados. La única verdad es lo que está en la palabra. Y eso es lo que nos da libertad. ¿Sí? Que no tiene que ser una de determinada forma y determinado día y determinada forma de llegar a la iglesia. Cuántas cosas a través de legalismos que nos impusieron y creíamos que estábamos en lo correcto de pronto. Y nos ataron a eso. Miren, uno de los temas con los que siempre me he tenido que enfrentar un poco es con el tema del bautismo de niños. Yo le decía, para la gente es muy difícil salir de eso porque dicen, no, es que el niño si se muere se va para el purgatorio, no sé qué, así lo formaron. ¿Pero dónde está eso en la palabra? Ah, no, pero es que así lo dijeron. Yo tuve una discusión muy fuerte con el cura de la familia o el asesor espiritual o autoridad espiritual en la familia de Micaela con el tema del bautismo, y cuando nacieron mis hijos decía, no, es que hay que bautizarlos, o sea, toda la familia preocupada, yo entendía la preocupación de ellos, pero decía, ¿eso está fundamentado en qué? ¿En la palabra?
o en creencias de hombres, costumbres de hombres que lo han tenido así, pero nadie lo... Y él me reconocía, me dice, usted tiene toda la razón, pero es una costumbre y ¿cómo le voy a decir que no es verdad eso? Yo decía, responsabilidad suya, pero mi responsabilidad es hablar de la verdad y mostrar la verdad. Pero es que no hay nada que hable en la Biblia del bautismo de niños. Pero la gente dice, yo ya me bauticé de niño, entonces yo para qué me bautizo nuevamente. Yo ya estoy bautizado y viven atados a esa mentira. Entonces, la gente tengo que quitarse ese velo de su mente, irse a las escrituras y mirar qué es lo que dice el bautismo. Y mira todo la referencia del bautismo que hay en la palabra del Señor, y si encuentra algo que bautice niños, pues hágalo. Pero si no lo encuentra, no, hágalo conforme a lo que la palabra dice. Y eso es lo que le da libertad de hacer lo que Dios dice que se haga. Y ahí se deja de ataduras y de cosas que lo han tenido esclavos durante toda la vida. Y a mis hijos, cuando decidieron, oye, que me voy a bautizar, porque es que todos los niños, todos los compañeros de la escuela dominical o de la iglesia infantil se bautizan. No, tampoco. Eso no es lo que dice la palabra. No, ni se te ocurra bautizarte, les dije yo en su momento. Cuando ustedes entiendan qué es el bautismo y estén voluntariamente decididos a seguir al Señor, y obedecerlo y dejar una vida atrás, ese día se bautizan. Y ellos tomaron su decisión y se bautizaron cuando estaban convencidos de eso. ¿Sí? Pero yo nunca los forcé ni les hice nada para que se bautizaran. No es por moda, no es porque la influencia de los demás amigos o porque el pastor les dijo. Y los pastores querían que bautizara y que fueran ejemplos, porque pues el hijo del diácono, ¿cómo no se va a bautizar? No, para nada me los presionen por ahí, o sea, no tienen por qué bautizarse si no quieren. ¿Me explico? Y aquí pasa lo mismo con sus hijos. Ustedes enseñan a sus hijos lo que dice la verdad en la palabra sobre el bautismo, pero no los obliguen a bautizarse, porque la palabra no muestra eso. ¿Sí? O sea, a través de la palabra ellos tomen la decisión algún día convencidos de que hay que bautizarse. Y los adultos también, no importa la edad que tenga, puede usted tener muchísimos años o pocos años o los años que quiera. Si no se ha bautizado, tiene que hacerle caso al Señor de que hay que bautizarse. Eso no es por edades, ¿sí? Ni es por cursos. Es por convencimiento de que hay que dejar una vida atrás y hay que seguir para adelante públicamente que usted es un hijo de Dios. Amén. Y esos son los tantos ejemplos que hay en la palabra del Señor. En todas las áreas de la vida uno tiene que tomar lo bueno, corroborarlo, confirmarlo en diferentes cosas. Todo lo que se diga aquí, yo les insisto en algo: no coman entero, confirmen la palabra del Señor. Y si algo decimos equivocadamente, vienen y lo dicen, oiga, no con el ánimo de humillarlo a uno ni para criticarlo, puede ser en silencio, y vienen y me dicen, ¿sabe qué? Te la embarró. Discutimos y vamos a examinarlo y hablamos con la verdad aquí, porque aquí no hay otro interés que no, ¿qué? Escudriñar la verdad de la palabra de Dios, no hay más. A mí no me interesa quedar bien con ustedes ni con nadie, solamente con el Señor, de que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Que todos tengan la libertad de hacerlo así, con respeto, como dice ahí, sin menospreciar lo que se diga, pero sí con respeto. Y es lo único que uno pide. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Inquietud?